creo que el señor Otaro lo que tiene que hacer es buscar trabajo, ¿no? Calmarse un poquito, además también porque ha salido pues con la espada desenvainada, ¿no? Y imagino también conseguir abogados, ¿ah? Abogados en plural, porque se le vienen una serie de procesos. Estamos de regreso, hemos cambiado de estudio porque nos acompañan Carlos Anderson, congresista no agrupado, Margot Palacios, congresista y vocera de Perú Libre, y Héctor Acuña, congresista también no agrupado, que creo que se hacen o sea, todos los no agrupados terminan siendo una tremenda bancada. Bienvenidos. Gracias por estar acá. Comencemos por el capítulo Otárola. ¿Qué viene? Digamos, no tienen que echarlo porque ya lo echó Dina Boluarte, aunque él ha pretendido presentarlo de ayer como una renuncia, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué va a hacer el Congreso frente al caso Otárola? Exitosa. Yo creo que el señor Otaro lo que tiene que hacer es buscar trabajo, ¿no? Calmarse un poquito, además también porque ha salido pues con la espada desenvainada, ¿no? Y imagino también conseguir abogados, ¿ah? Abogados en plural, porque se le vienen una serie de procesos. En el Congreso hay, como tú sabes, una serie de denuncias constitucionales. Hay investigaciones de la Fiscalía. Están todos los hechos, además también de la violencia de diciembre 22, enero 23. Así que, nada, creo que va a estar muy ocupado. Aunque me da la sensación de que él se ha tratado de presentar casi como un candidato presidencial, básicamente buscando tener, digamos, cierto perfil político para eventualmente poder decir estoy siendo un perseguido político. Es la típica estrategia, ¿no? Claro. Sí, mire, creo que lo que él ha argumentado, ayer inclusive señalando que va a salir a las calles, creo que se está equivocándose, ¿no? Él cuando salió el pueblo lo reprimió y ahora dice que va a salir a las calles. Creo que es incoherente y más aún con estos decretos legislativos que han sacado, endureciendo el Código Penal, sancionando este tipo de movilizaciones. O sea, podría terminar preso por las leyes que él mismo promovió. Exacto, ¿no? Por estos decretos legislativos en el cual el Congreso le dio las facultades para poder ellos presentar leyes. Y bueno, finalmente hay denuncias constitucionales que tendrá en este caso que también desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales seguir, y por ende tiene pues estos procesos con respecto a los asesinatos que se han producido en el Perú, tanto en el mes de diciembre del 2022 y parte del primer trimestre del 2023. Creo que ese señor pues tendrá que responder a la justicia y esperemos que la justicia también esté a la altura y a la talla, porque él era ministro de Defensa en ese entonces y puedan procesarlo como debe ser. Ya no es premier, es un ciudadano común y tiene que ser sancionado por estas muertes. Exitosa. En mi caso, creo que hay que preocuparse más por lo que viene, ¿no? Yo creo que ya el caso Otárola ya debemos de alguna forma ir dejando de lado, pero lo que debe preocuparnos más es el nuevo gabinete. Creo que necesitamos que este punto de quiebre realmente pueda decidir los destinos del país, porque si no tenemos un buen gabinete, un buen premier, creo que pensar en el 26 un poco sería apresurado, ¿no? Creo que es el momento para que la señora Dina pueda realmente hacer un cambio radical. Claro, pero el problema es que no parece tener la voluntad, ¿no? de que eso ocurra, porque uno la percepción que tiene es que Dina Boluarte, que fue electa, y nos olvidamos de eso, junto con Pedro Castillo, con un programa súper radical que al final, por las características del resultado electoral, era inaplicable, porque tenías un país partido en dos, y tenías un presidente que no sintonizaba con el programa del partido que lo había llevado a la presidencia, ¿no? Que además lo que quería era ver cómo se deshacía de Cerrón, ni había entrado al gobierno, ya estaba viendo cómo se deshacía de Cerrón, ¿no? Pero lo cierto es que Dina Boluarte no parece tener claro lo que pretende hacer con el país, ¿no? Efectivamente. Creo que con las decisiones de sus integrantes del gabinete ministerial, efectivamente, no tiene un objetivo, no hay un programa a seguir, no hay un plan de gobierno, en este caso de 4 años o 3 años que le resta a ella. Por eso que está de manera, sin tener un criterio, un objetivo principal. Ahora, y vemos estos funcionarios, pero congresista, pero ustedes la pusieron ahí. No, un momento. Dina Boluarte no ha llegado así del cielo. Fue puesta en la plancha presidencial y era
la representante más, digamos, acreditada de Perú Libre en esa plancha, porque Pedro Castillo se inscribió para ser candidato. No lo hemos puesto nosotros. El pueblo lo ha elegido a través de una elección mediante el voto popular y es en esa plancha que ella va, gana. Y como tú lo has dicho, ella ya no sigue un programa. Ella ha tomado un programa en el cual estamos viendo los resultados. Inseguridad, la crisis económica. Entonces no hay rumbo, no hay un programa, no hay un plan a seguir finalmente en este gobierno. Muchas veces que hablo con la gente de izquierda que votó por, no sé, por Fujimori, la izquierda hizo el año 90 presidente a Fujimori contra Vargallosa y después ya no se acordaba. O la izquierda hizo presidente a, ¿no es cierto?, Alejandro Toledo y después no se acordaban. Y la izquierda hizo presidente a Ollanta Humala y no se acordaba. Ahora, la izquierda ha hecho presidenta a Dina Boluarte. O sea, no puede haber un mínimo de autocrítica sobre la manera como han seleccionado. Mira, ha ido en una plancha. Al que finalmente se eligió fue a Pedro Castillo. Ha ido en una plancha como corresponde. Tiene que haber un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente. Y obviamente ya sabemos el resto de la historia, de que hubo todo una maquinaria mediática, política y de los poderes fácticos para que finalmente pues Pedro Castillo tomara una lamentable decisión el pasado 7 de diciembre del 2022. Entonces, a quien se eligió fue a Pedro Castillo, no específicamente a Dina Boluarte. No quiero desviar la atención, pero yo creo que lo que hay es una crisis de confianza y de credibilidad en la clase política que se expresa, entre otras cosas, en los pésimos índices de aprobación que tiene el Congreso. Porque la imagen que transmite la clase política a la población es la peor. Y parte de eso tiene que ver con la impunidad. O sea, ¿cómo es posible que Vladimir Cerrón esté prófugo de la justicia? Mira, el líder de un partido que tiene representación en el Congreso, cuyo hermano ha dicho ayer que él podría ser premier, que él está ahí para ser premier. Bueno, primeramente yo rechazo estas declaraciones que ha dado Waldemar Cerrón. Nosotros no podemos compartir nada con este régimen, que en este caso lo dirige Dina Boluarte. Con respecto al otro tema de la situación del secretario nacional del partido político, en caso particular del aeródromo Huanca, hay una sentencia que si revisamos todo el expediente no hay pruebas objetivas y concretas. A él se le ha sentenciado por supuesto. Ya, pero eso no lo decimos nosotros, pues, congresistas, ni usted ni yo. No, pero o sea, yo puedo pensar que él es culpable, tiene que usted puede pensar, pero si la justicia pero a usted lo sentencian por cosas objetivas que se tienen que corroborar. A mí no me pueden sentenciar por una suposición, por una situación que no se ha dado o no se ha concretado. Si cada ciudadano que enfrenta el sistema de justicia decide a su criterio que si le gusta la sentencia la cata, si no le gusta, sería un desmadre del país, ya no hay ley. Ojo, acá hay un antecedente. Ya a él se lo retuvo, se lo encarceló cuando ganó la segunda vez el gobierno regional. ¿Y qué dijo después el Poder Judicial? ¿Qué dijo el Poder Judicial? Que no se había dado el proceso de manera adecuada. ¿Por qué no lo meten preso? ¿No hay un acuerdo? ¿Por qué es tan complicado encontrar la policía? Es recontra eficiente en el Perú cuando se lo propone. Ver, nosotros no sabemos de ningún acuerdo, sino la ineficiencia Nicolás, de la policía. Creo que le correspondía a mi amigo Anderson, pero por el... Me vas a disculpar. Lo que pasa es que sobre ese tema no hay forma de conversar inteligentemente, creo yo, cuando lo que predomina es, digamos, los lentes de la ideología, ¿no?, y la incapacidad para aceptar los errores. Aquí mi colega Margot Palacio millones de veces ha tenido la oportunidad de hacer una autocrítica, ¿no?, pero sigue desconociendo pues que pusieron efectivamente a la señora Dina Boluarte, que no tenía ninguna idea, ese partido Perú Libre, de ninguna idea de qué hacer con el Perú, de que las ideas que tenía en ese ideario, porque no era un plan de gobierno, pues eran total y absolutamente desfachatadas y no nos llevaban a ninguna parte, y que hoy en día la señora Boluarte, ¿no?, es más bien sujeta, digamos, de todo tipo de influencias, porque ella misma no tiene una visión, ¿no? Carlos, tenemos que ir a la pausa. Estamos, para los que nos siguen por la radio, con Carlos Anderson, Margot Palacios y Héctor Acuña, los tres congresistas. Con ellos volvemos tras la pausa. Estamos en Exitosa. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Están en nuestros estudios la congresista Margot Palacios, vocera de Perú Libre, y los congresistas Carlos Anderson y Héctor Acuña, ambos no agrupados. Y en el corte comercial hemos estado acá en una casi trifulca verbal sobre el tema de si hay una alianza o no hay una alianza. Carlos, ¿hay una alianza o no entre Perú Libre y el fujimorismo para sostener a Dina Boluarte hasta el 2026 y quedarse pero por supuesto. A mí lo vimos, por ejemplo, en la elección del Defensor del Pueblo. Y quedó clarísimo, ¿no?, allí que sin los votos de Perú Libre no era posible elegir al Defensor del Pueblo. Lo hemos visto en una serie de votaciones, la verdad,
en el Congreso, no por algo está sentado allí. Claro, en la composición de la Valdemar mesa directiva. Cerrones es prueba, por supuesto. La actitud que ha tenido a lo largo de todo este año de esta mesa directiva, ¿no? De básicamente hacer como que fiscalizan, pero sin fiscalizar. Acuérdate que no pudimos ni siquiera interpelar al señor Otárola, ni siquiera, ¿no? Todo eso pues es resultado de entendimientos no muy santos, la pasión con la que, por ejemplo, atacan a la Junta Nacional de Justicia de manera Bueno, ¿qué es lo que coordinada viene, todos, ¿no? El problema es que lo que yo no entiendo es cómo un Congreso que tiene 5% de aprobación, que puede tener, como dice, pues esto es una discusión, es una frase que he escuchado tanto, me acuerdo que de eso se hablaba en los días del golpe de Fujimori, de si el Congreso de ese momento tenía legalidad y legitimidad. Ya, sí era legal, pero no tenía ninguna legitimidad. Y la prueba fue que el día que dio el zapatazo Fujimori, la gente poco menos que celebró que cerraran el Congreso. El problema que tiene hoy el Congreso es que se parece mucho a ese Congreso en términos de legitimidad. Está peor incluso que el Congreso de los días que Fujimori lo cerró. Lo que pasa es que hay Entonces, diferentes... ¿cómo con ese nivel de legitimidad ante la sociedad puedes pretender cambiar la Junta Nacional de Justicia, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC? Es decir, tomar el control de todas las instituciones. No puede. Pero no lo están debe. haciendo, Carlos. No debe. Por supuesto que lo están haciendo. Y eso lo único que va a hacer es hacer que pierda Exitosa. finalmente, ¿no? Cualquier atisbo que exista todavía de legitimidad de ejercicio, porque hay diferencias en el concepto de legitimidad. ¿Este Congreso tiene legitimidad de origen? Por supuesto que sí, fuimos elegidos constitucionalmente y eso nadie lo puede discutir. Pero que en el ejercicio del poder, ¿no? Se ha ido perdiendo legitimidad por haber cerrado los ojos, los oídos y a darle la espalda, digamos, a los reclamos ciudadanos, por supuesto que sí. Por el mal ejemplo de muchísimos de nuestros colegas, ¿no? Que sencillamente pues, se zurran en la ley, que creen que son hoy en día todopoderosos, que no les importan las formas democráticas ni nada por el estilo, ¿no? Que todo eso pues, nos aleja más y más y más de la población y tenemos la situación que tenemos. Y eso daña a la democracia, porque yo sí creo, y lo he repetido muchas veces, en la importancia fundamental de tener un Congreso realmente democrático. Pero no lo tenemos, ¿no? Y por eso es que la democracia como tal tiene tan poco apoyo en el país. Ahora, Para complementar sí. lo que menciona nuestro colega, debe haber más transparencia. Creo que es importante las alianzas son buenas, si es que realmente se juntan para el bien, porque se juntan para el mal, ya, pero definitivamente, pero lo que falta es permíteme una transparentar. interrupción ahí. Ya tú dices, es importante la transparencia, son buenas las Claro. alianzas. Hay una alianza en el gobierno hoy, que Sara Acuña tiene una alianza con Dina Boluarte. ¿Cuál es el problema? Que salgan y lo digan. Por eso te digo, lo que falta es que se transparente estas alianzas. Que realmente, ¿quién puede criticar que se junten pensando en el Perú? Pero que lo hagan transparentemente, públicamente, pero no escondidas desde su escritorio. Que es Pero lo que está tienes que pasando. decirle pues a tu hermano. Claro, Es que no solo es él. Lo que pasa es que cuando no es transparente, ya no es alianza, es repartija del poder. Porque ahí hay acuerdos. O sea, yo me quedo con esta partecita, tú te quedas con esta otra, yo no te critico, tú no me criticas. Exitosa. Ahora, ustedes, Margot, dicen no hay ningún acuerdo. Yo es decir, rechazo totalmente que haya una alianza, y menos en este caso con Dina Boluarte. Creo que en nuestras acciones de fiscalización y control político así lo reflejan. En todo caso, no haríamos nada con las otras bancadas que no hacen nada, no interpelan, no en este caso censuran, no hacen una vacancia. Ojo, si nosotros tuviéramos una alianza, ¿por qué tendríamos que en este caso darnos el tiempo en promover, en este caso, vacancias, interpelaciones? Ojo, o sea, no habría esa situación. No, pero muy tácticamente. Esa alianza. Muy tácticamente. No, muy tácticamente no. Sí, pero te doy ¿Quién un ha ejemplo. promovido en Te este doy- caso la interpelación al ministro del Interior? Fue la bancada de Perú A ver, Libre. ¿quién promovió la- ha presentado la moción de vacancia contra Dina Boluarte? Ha sido el partido y la bancada de Perú Libre. La moción de vacancia ¿Quién no ha hecho tenía las ningún otras? sentido. O Para sea, nosotros sí imagínate, tenía o sea, sentido, eso era ¿no? un saludo a la bandera. Y además, el lunes lo discutía, perdón, con Puca, que de puma se ha convertido en una especie de cuy ahora, ¿no? Eso es feroz, es un cuy que corre ahí. Un cuy feroz. ¿Qué cajita se mete? Pero
yo le decía, para el show está bien, o sea, presenta mociones, pero sabes que vas a perder, porque sabes que no tienes los No, votos, hemos y toda la ganado. fiesta continúa. Hemos ganado, más bien, Lucas. Se fue el ministro del Interior, se fue la ministra del Ambiente y fueron mociones de interpelación que presentamos nosotros. No y se quisieron- fueron. no quisieron firmar mi moción para Y el tema de la vacancia, interpelar al ministro el de tema de la Economía, por vacancia, Lucas, lo presentamos en diciembre del año pasado. Ahora, ¿por qué? Lamentablemente que hubo receso y recién se tocó, es otro tema. Ahora, ¿por qué le pega Otárola a César Acuña? Porque este chat que aparece entre esta pobre chica Yaciré Pinedo y César Acuña, donde le dice, en realidad, ¿qué es lo que dice? Tengamos una reunión, ¿no? Señora Magariño, tenemos por ahí el texto exacto de qué es lo que dice. O sea, había una comunicación que Yaciré, por supuesto, ha entregado. Y todo indica que Yaciré ha estado actuando en estas supuestas aclaraciones, rectificaciones y enredo que se ha armado o que se ha pretendido hacer para proteger a Otárola. Porque acá había una operación. Totalmente. O sea, Otárola dice, hay un complot para sacarme. No, lo que ha hecho es un complot para quedarse. Así Y es. no le ha funcionado. Pero más Ahora, que- ¿por qué aparece César Acuña ahí? ¿Qué No, relación tenía César Acuña con Yaciré Lo Pinedo? que en mi caso veo, ¿no?, que ha habido una desesperación, ¿no? En lugar de quizás ser un instrumento de salvavidas, ha sido un instrumento que ha generado ya más el entierro del Premier, porque con todas las informaciones que ha salido últimamente, se ha visto, ¿no?, que han sido burdamente manipuladas, han tomado el nombre de muchas personas que ni siquiera han participado. Bueno, pero el caso de Chávez Cresta ha sido grotesco. Esta señorita sale el lunes en la noche a decir, a mí me recomendó Chávez Cresta sale acá en Exitosa ayer en la mañana diciendo, te rectificas o te voy a mandar, y la señorita se rectifica en una. No, en realidad él no fue. Entonces, ¿por qué lo dijo? Es que Porque estaba armado. Otárola le pidió que lo diga. O sea, de eso así fue. Aparentemente él buscaba con eso justificar sus acciones que habían salido un día anterior en ese medio dominical, ¿no? Creo que era todo armado, pero finalmente no le resultó en este caso, porque él tenía todas las intenciones Ahora, de ¿qué continuar hacer? como Ahora, premier. una de las cosas de las que se está hablando es que detrás de todo esto hay una tremenda, había una tremenda guerra entre Alberto Otárola, que no sé de dónde le nace el poder, ¿no? Y la influencia que ha podido tener sobre Dina Boluarte, ha sido su abogado en algún momento, pero... Y en el otro lado, Nicanor Boluarte, que es otro problema de un personaje que está, o sea, así como se habla de alianzas que no se ponen sobre la mesa, de personas que tienen capacidad de decisión en el gobierno y que no tienen ninguna responsabilidad y que además lo niegan. Al punto tal que fíjate lo que acaba de hacer anoche, lo que hizo Otárola, ¿no? Que básicamente limpiar a Nicanor. Ha dicho, no, sí, estoy convencido de que ha habido toda una confabulación en contra mía, liderada por el señor Lagarto Vizcarra, ¿no es cierto? Pero por si acaso, Nicanor no tiene nada que ver. Eso es parte de una negociación, evidentemente. Aquí hay verdades que tienen que ser ocultas, que tienen que ser enterradas, ¿no? Pero lo único que te dice eso es, fíjate qué pasa cuando tú tienes un gobierno donde sencillamente no hay ninguna idea de qué hacer con el país, donde lo que prima son los intereses privados, ¿no?, económicos, y de ese tipo, ¿no? Sencillamente tenemos un desgobierno total. Ahora, Héctor, tú dices, y yo llamaba la atención sobre esto, ¿no? Porque estamos en que hay una guerra que se trasladó a quien debería reemplazar a Alberto Otárola. Otárola tenía su candidato, Dina tenía el suyo, Nicanor el suyo, pero el problema es que lo que necesitamos es otra cosa. O sea, ya de improvisación tuvimos suficiente, ¿no? O sea, alguna salida consistente. Hablábamos antes del Sí, comienzo claro, del programa sobre la cifra esta espantosa y tú Por tienes más supuesto. detalles, Carlos. No, sí. O sea, la cantidad de peruanos que se están yendo. Esto no nos pasaba desde el primer gobierno de Alan García. 100.000 al año hasta antes del 2022. El 2022, 453.000, si más no me equivoco, en todo el año. Y entre enero y julio del 2023, 460 y tantos mil. O sea, ya que seguramente en los primeros 6 meses ya del año había más pasado que ya la- se fueron más que el 2022. Efectivamente, O sea, que ¿no? la cifra probablemente sea que 700.000. Claro, pero yo quiero señalar una cosa, fíjate, a mí me parece una frescura increíble lo que tú acabas de decir, es decir que Otárola tenía su propio candidato. ¿Quién eligió al señor Otárola? O sea, ¿acaso él era, digamos, su poder resultaba de una elección popular? Es un funcionario público y nada más. Su función era ser fusible, ¿no es cierto? Pero se convirtió en el infierno o en el incendio, ¿no? Entonces,
Yo no entiendo realmente esa la dependencia que ha hecho que se demorara, ¿no?, casi un año para deshacerse de él. Pero eso te ocurre cuando tú no tienes idea de qué hacer, tienes el gobierno en la mano y no tienes idea, y viene un aventurero que ha sido un parásito del Estado los últimos, ¿qué? 20 años. Seguro. O sea, Otárola ha estado ministro del Ministerio del Interior en diferentes funciones, del Ministerio de Defensa, en debida, o sea, y aparte ha combinado esto con la utilización de las relaciones políticas que pudo tejer en la defensa de intereses privados y en la defensa de un político sobre todo, Ollanta Humala. Y a mí nadie me saca de la cabeza lo que pasó. El señor Otárola va a Brasil, el señor Otárola regresa de Brasil y a la semana siguiente Lula empieza la campaña para que no declaren los funcionarios de Odebrecht. Y lo impone. Y los funcionarios de Odebrecht no declaran. Entonces, ¿quién viajó a Brasil? ¿El presidente del Consejo de Ministros o el abogado Ollanta Humala? Porque el problema para Lula era bien simple. Si los de Odebrecht hablaban, iban a decir, nuestra candidata era Keiko y nos pidieron que le diéramos plata a Ollanta. ¿Y quién se los pidió? Lula. Y ahí Lula estaba metido en el proceso peruano por la corrupción de Odebrecht. Entonces, pasó lo que ya sabemos. Sí, Lula impidió que los directivos de Odebrecht declararan. Esto es algo que tendría que investigarse, sinceramente. Mira, le van a llover investigaciones al señor Otárola. Ha hecho muchísimos amigos durante su paso por el poder, sin ninguna duda. Y muchos enemigos. Pero, no, es que digo amigos sarcásticamente. Nicolás, tú preguntabas y hacías la pregunta que de dónde aparece el poder de Otárola, ¿no? Fácil, ¿no? De la incapacidad de la presidenta, porque si la presidenta tuviera un liderazgo, tuviera las condiciones para ejercer tan alto cargo, claro, pues, bien difícil que... Pero el tema es este, ¿no? O sea, yo creo que Exitosa. o sea, yo no quiero ser mala onda, ¿no? Pero en la historia del Perú, una circunstancia como esta, perfecto para un golpe de Estado. Cualquier coronel le da un zapatazo y listo, toma el poder. Eso es lo que pasó históricamente en el Perú. Sí. ¿No? Los golpes de Estado cruentos son parte del tema ya, que se adelanten las elecciones. Ya, se adelantan las elecciones. Se va Dina Boluarte, del Congreso, ¿no es cierto? Bueno, mira, la misma pregunta se hacía en Ecuador, ¿sí? ¿Cómo vas a adelantar las elecciones para un periodo tan corto? Y bueno, Ecuador está ahorita, digamos, no boyante, pero han encontrado, las circunstancias encontraron un liderazgo, ¿no?, que está sabiendo responder a las prioridades de la sociedad, y por eso que el presidente de Ecuador hoy en día tiene una popularidad casi cercana a la que tiene Bukele, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos ser un poquitito menos temerosos de lo que nos... O sea, ¿tú crees, Carlos, que no hay que tenerle miedo a una circunstancia como esta del adelanto de elecciones? Pero para nada, el status quo nos está costando, olvídate, a morir. El año pasado, el Perú tendría que haber crecido 4% sin ningún problema. ¿Qué pasó? Decreció por primera vez en 25 años. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros cada punto del PBI que no crecemos? Nos cuesta alrededor de 2.600 millones de dólares cada puntito, ¿no? Te multiplicado por 4 que dejamos pasar. Entonces son 10.000, 12.000 millones de dólares que dejamos pasar por no tener las cosas más o menos resueltas en materia política. Y con esa plata, pues dime si no se pueden hacer cosas para el país. O sea, ¿tú sí crees que hay que retomar la discusión del adelanto de elecciones? Mira, está en manos de la señora. Lo que pasa es que ya no hay discusión posible. Aquí eso está en manos de la señora Boluarte, que debería reconocer que realmente ella es incapaz de liderar un gobierno por una persona, pues, que tenía como gran bagaje político, haber sido candidata, ¿no?, de Perú Libre a la alcaldía de Surquillo y haber quedado tercera. Ese es todo su gran bagaje político. Y de allí a presidente de la República, bueno, pedirle, pues, caramba, liderazgo, visión, idea de países, demasiado, ¿no? Ahora, Marisol Espinosa se ha reunido ayer, dicen, lo publica Alonso Ramos en su Twitter, en su X se llama ahora, ¿no? Marisol Espinosa, ficha de César Acuña, está descartada como primera ministra, informaron fuentes cercanas a la ex vicepresidenta. Alianza para el Progreso no quiere quemarse. Espinosa se reunió ayer con Dina Boluarte en Palacio. Es decir, César Acuña tiene su candidata, que sería Marisol Espinosa. Se supone que Walter Gutiérrez es candidato también, ¿no es cierto? El actual embajador en España. ¿No? Jania Pérez de Cuellar también está voceada. ¿Quién más? El ministro de Justicia, ¿no? Eduardo Arana. ¿Pero el mérito a qué? Y bueno, y Valdemar, que se ha ofrecido a sí mismo, ¿no? Valdemar, que se Pero en realidad, mira, estas circunstancias que se han presentado es la oportunidad para la presidenta. Tiene que poner buenos cuadros.
es la oportunidad. Si solo su mirada es en el gabinete que tiene y nombra a cualquiera de los que están presentes y no ve una mirada más lejos, al final creo que tenemos que ir por el camino de adelantar las elecciones. Mire, es la única oportunidad ahorita. La falta de liderazgo hace pues que sea un régimen incapaz, ¿no? No tiene la capacidad de elegir y tampoco su entorno es el más adecuado, porque si no traería los mejores cuadros, ¿no? Pero también creo que aquí hay pues profesionales que no quieren estar, como has acabado de leer este Twitter o X, en el cual pues no quieren en este caso mancharse o no quieren desprestigiar su carrera política o profesional de algunos. Entonces creo que este régimen nadie quiere estar, nadie quiere que lo toque, porque más adelante lo va a afectar. No, el problema es quién va a querer comprarse el pleito de una circunstancia tan complicada como esta, ¿no? Lo que pasa es que en el Perú no es comprarse el pleito, lo que les llama la atención es el fajín. Exitosa. ¿no? Sí, claro. Le mueves el fajín y salen corriendo, ¿no? Eso Claro, es. ahora, en fin, ahora, ahí para terminar una decisión bien delicada que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, me acaba de pasar la señora Magariño, dos senadores de los Estados Unidos, Ben Cardin y Tim Kaine, han emitido este martes un comunicado en que se declararon profundamente decepcionados y preocupados ante la posible destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de Perú. Cualquier apariencia de interferencia política con la Junta Nacional de Justicia tendrá un profundo impacto en la legitimidad y fortaleza de la democracia peruana. Instamos a los miembros del Congreso del Perú a defender la integridad de las instituciones independientes del país y a reconsiderar seriamente su actual curso de acción. Y bueno, es la opinión de dos senadores norteamericanos que deberían preocuparse por sus propios problemas, ¿no? No, para comenzar, ¿no? Nosotros tenemos que resolver el problema aquí, nosotros, ¿verdad? Y yo sí creo que le hace mucho daño también a la institucionalidad. Yo he escrito un artículo que le he llamado Defender lo indefendible, porque efectivamente defender a los miembros de esta Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que han sido un fracaso total, porque la verdad es que no mejoraron en nada, ¿no? El eliminar pues tanto juez y fiscal provisional, o sea, deberíamos tener todos nombrados para que no sean sujetos después de manipulaciones. No hicieron absolutamente nada. No han tenido, pues, digamos, nombramientos ejemplares ni nada por el estilo. Entonces, no son, en ese sentido, digamos, defendibles, ¿no? Pero, desde el punto de vista de la institucionalidad, es una cosa distinta. Y por otro lado, también hay que entender las motivaciones detrás de los que por las cuales muchos de mis colegas en las bancadas, sobre todo de derecha y en Perú Libre, ¿no? Buscan pues sencillamente apartarlos porque dicen, bueno, esta es una oportunidad para poder capturar ciertas instituciones. De acuerdo, ¿no? O sea, que la Junta Nacional de Justicia no es lo que debería ser y hay que hacer correcciones. Por y acá supuesto. hemos discutido, el otro día discutíamos con Gastón Soto Ballena, uno de los dos candidatos que van a la segunda vuelta del Colegio de Abogados, va Raúl Canelo y Gastón Soto, y Gastón decía que había que despolitizar la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y en general de las instituciones, que había que buscar mecanismos que sacaran a la política de las decisiones de este tipo. Totalmente de acuerdo, sobre todo cuando la política se ha convertido realmente en páginas policiales, ¿no? O sea, hablar de política, mira los periódicos, es Ahora, simplemente juicio aquí, Mira, ahí, acusación por fiscal, ejemplo, etcétera. Nicolás, si me permites, nosotros como bancada también hemos propuesto que esta elección de jueces y fiscales sea de manera popular, mediante voto popular, para terminar este tema de la politización. Efectivamente, sí lo hay. Y creo que eso no lo podemos negar, ¿no? Esta junta es la que ha elegido pues, a Patricia Benavides. Esta junta es la que elige a los fiscales supremos, provinciales, y cuál es el resultado de cómo vienen administrando la justicia. Y con respecto a la intromisión, en este caso de estos senadores de Estados Unidos, es la típica. Estados Unidos siempre se mete en las políticas internas de todos los países. El problema ¿no? es que nosotros dejamos la puerta abierta para que eso ocurra y todo el mundo se sienta con el derecho a opinar sobre lo que pasa con nosotros. Y como dice Carlos, el tema, lo que tenemos que asumir es que es nuestro problema y nosotros lo vamos a resolver. Sí, pero ahí no dice Entonces, nada dice de la canción derecha, ¿no? de Alejandro Claro. Sanz, te lo agradezco, pero no. ¿No? Sí. Y eso vale para los senadores Totalmente. norteamericanos y para Andrés Manuel López Obrador. Ese principio de presidente de México. no te metas, intromisión, por no supuesto. intromisión en los asuntos internos de cada país. Paradójicamente ha sido Claro. la bandera de la diplomacia mexicana por décadas. Pero Nicolás, eso pasa por tener una mejor representación. Eso pasa por tener mejores autoridades y una mejor calidad educativa donde uno se siente
capaz y Exitosa. tiene la autonomía suficiente para decir por qué tanta intromisión, por qué estos problemas que tenemos ahora, los contratos de gobierno. Dices, reconocimiento de que somos incapaces, donde para cualquier obra ahora ya los ingenieros peruanos ya no lo pueden hacer, ya tienen que venir de otro gobierno. ¿Y cuánto nos cuesta? Está sucediendo lo mismo. No, además es una cadena absurda, porque lo hablamos con la gente del Colegio de Ingenieros. O sea, por ejemplo, para la reconstrucción con cambios, contratas a los ingleses que cobran, que contratan 5%. consultores, 5% del total. que contratan 5%, que yo pensé que era menos. No, 5%. Contratan consultores y esos consultores les dicen cómo organizar la licitación, que al final, en buena parte de los casos, la hacen empresa peruana con ingenieros peruanos. O sea, creas una cadena de costos para que al final tengan los resultados que te da. Ha habido corrupción, hay ineficiencia, las obras están tiradas, no se priorizó lo que debía priorizarse, pero en fin. Pero terminemos con el asunto del tema este de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Se puede prever lo que va a ocurrir? O sea, con todos los defectos que tiene la Junta Nacional de Justicia, lo que está haciendo el Congreso es una intromisión impertinente, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, lo cierto es que definitivamente debe partir por reconocer que qué institución acá en nuestro país está calificada. Todas las instituciones, empezando por nuestra casa. Estamos descalificados, estamos realmente con una desaprobación enorme, ¿no? Y creo que las reformas tienen que darse, bienvenido, pero debe darse en forma progresiva. No podemos descabezar a esta institución que, sí, es cierto, no lo ha hecho bien, pero hay que ir por partes. Pero no es una intromisión impertinente, ¿ah? O sea, dentro de las facultades del Congreso, no, claro, mirarlo, o sea, porque no es una entidad autónoma, digamos, en autonomía total, no lo es. Lo que sí es impertinente es que un Congreso donde 70, 80 congresistas tienen carpetas fiscales, es decir, de alguna forma tienen un conflicto de interés, donde la mayoría de bancadas tienen jefes, ¿no?, de partido, que tienen juicios, que tienen todo tipo de acusaciones, etcétera, que sean ellos, ¿no?, los que decidan. No, porque además el móvil no es vamos a corregir la Junta para que funcione mejor, es vamos a poner en la Junta a quienes nos protejan. Totalmente de acuerdo, y esa es mi crítica, ¿no? Claro. Así que me va a tocar a mí, a pesar de que me andan fusilando ahí en redes, de cómo que esto es incongruente. No es incongruente. Mi crítica a la Junta Nacional de Justicia es eso, ¿no? Realmente, individualmente son indefendibles, pero la institucionalidad, ¿no?, y el propósito, además también expreso de las bancadas en el Congreso, no es mejorar la Junta, es simplemente capturar. Tomar el control. Ahora, una última pregunta. Sí, perdón, Maru. Sí, mire, con respecto al tema de querer capturar, en este caso, por ejemplo, al Jurado Nacional de Elecciones, hay que recordar que la Junta es quien renueva a pedido de estas. Y ha pedido tanto el Jurado Nacional de Elecciones como también la RENIEC el pasado 29, si no me equivoco, que se pueda, en este caso, renovar o continuar en el cargo. Entonces, ¿qué intromisión habría? La Junta todavía está habilitada y puede, en este caso, aceptar el pedido que ha hecho tanto el Jurado Nacional de Elecciones como la RENIEC. Y que no debería, debería renovarles nada. Pero ahí no habría ninguna intromisión y querer pretender meter a un funcionario a talla y medida de los intereses de alguien. Eso es totalmente falso y eso no se le dice al pueblo, ¿no? Es la Junta Nacional quien, a pedido de estas instituciones, le dice, está muy bien, está solicitando continuar otro periodo más y decidimos dar. Una última pregunta. ¿Van a votar hoy, no es cierto, lo de la bicameralidad? Mañana, 7. Lo de la bicameralidad, ¿cuándo se vota? Mañana, hoy. Mañana, creo. ¿Y cómo van a votar creo. ustedes? Bueno, yo voy a votar como voté antes, es decir, en contra, no porque no crea en la bicameralidad, yo sí creo en la bicameralidad, pero no creo que uno debe votar, ¿no?, para favorecerse a sí mismo. Y la ley que se está votando, ¿no?, permite a los actuales congresistas participar en las elecciones, ¿no?, ya sea como diputados o como senadores. Eso me parece una frescura. Yo por eso traté de introducir un lenguaje rectificatorio, de manera que a partir del 26 sí tengamos bicameralidad, pero que eso no incluya a los actuales congresistas. ¿No? Y ni siquiera, el Fujimorismo en particular, ni hablar, ni siquiera lo consideraron, ¿no? Mira, con respecto a ello, nosotros como bancada siempre hemos señalado, porque antes había un referéndum, el pueblo ha sido consultado y un abrumador 80% y hasta más ha dicho no a la reelección, no a la bicameralidad. Nosotros hemos votado en contra y nuevamente lo vamos a hacer. Toda la bancada en íntegro va a votar en contra con respecto a este tema que se va a debatir entre estos días, hoy o mañana.
Y creo que nosotros tenemos que respetar al soberano y lo vamos a hacer de esa misma manera como lo hicimos en la primera votación. A ver, Nicolás, acá hay un tema que muchas veces nos falta decir la verdad y también decir en qué momento sí, en qué momento no. Por ejemplo, en este caso, si bien es cierto, es un tema que tiene un conflicto, un adherente bastante crítico con relación a que la población no esté de acuerdo, pero nosotros que ya tenemos experiencia, que sabemos lo importante es reconocer la meritocracia, la experiencia, los conocimientos. Yo creo que la bicameralidad es importante. Eso no podemos discutirlo porque en esta vigencia que tenemos, ¿cuántas leyes han salido? Creo que de todas las leyes que han salido, son pocas las leyes que hasta la fecha deberían salir. La mayor parte son declarativas, son leyes que no deberían salir. Pero teniendo una doble cámara, creo que mejorarían las leyes enormemente. Por otro lado, la experiencia ganada, porque al final todos pueden presentarse, pero los que son elegidos son poquísimos. Tenemos que terminar, yo les agradezco mucho. Me quedó zumbando el tema de si el adelanto de elecciones se puede poner nuevamente en la agenda. Y me escriben ahorita diciéndome, hay un procedimiento muy simple, la renuncia de Dina el Boluarte. botón. Claro. El botón Dina, rojo. Dina renuncia como el presidente Y de se acabó. Ecuador y se acabó la Se historia. acabó. Se Exacto. tienen que adelantar las elecciones. Totalmente. Ahora, la pregunta es si Dina quiere o no. Dina está muerta de miedo porque si no es presidenta se le viene el proceso Juicios. por los muertos de diciembre y enero. Eventualmente le va a llegar. Y parece que eso ha sido un arma muy importante de Otárola, ¿no? Que cada vez que se temblaba un poco las piernas, la asustaba con el tema, ¿no? Al parecer. Si no eres presidenta, vas presa. Entonces, en fin. Algún día va a Son dejar de serlo. especulaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, placer. Nicolás.